toda la pantalla. Toda la pantalla y compartir. Qué pecadito con ustedes. Yo ahí como un loco y ustedes tratando de adivinar. Ahora sí la ven, Jason. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, de todas maneras, lo que les dije no necesitaba mucho del asunto. Bueno, menos mal que hablé de algo que necesitaba que ustedes tuvieran la percepción con el sentido de la vista y me informaron. Bueno, Jason. Entonces, ¿un qué? Pongámosle aquí una, una cosita de estas. Ocultemos esto. La ingeniera Daniela siempre me interrumpe. Y hay de que no lo conteste. Listo. Listo, muchachos. Ingenieros, discúlpenme. Ya, listo y listo. Bueno, listo. Entonces, este es un caso de uso. Este es un requisito funcional. Esta es una tarea que tiene que cumplir el software. Dice gestionar informe de pago. ¿Cómo se nombra un caso de uso? Con la forma del verbo en ar, ir. Y se utiliza un complemento. Un complemento puede ser más de una palabra o una sola palabra. ¿Listo? Entonces, ese es el complemento. Pero en el diagrama de clases simplemente utilizábamos una palabra y el verbo era ar, ir, lo que fuera. ¿Y en qué? Y en singular, ¿correcto? Entonces, este es un caso de uso. Este es un caso de uso. ¿Cuántos artefactos hay en este caso de uso? Hay 1, 2, 3, 4 y 5 artefactos. ¿Listo? Hay 5 artefactos. ¿Cuántos actores hay? Hay 1 y 2 actores. Y un caso de uso. Habíamos dicho en la clase pasada que hay un actor activo y un actor pasivo. ¿Quién es el actor? El actor activo es quien excita, bueno, voy a seguir hablando de cómo inicializar, como quien dispara. Voy a seguir hablando de como quien dispara. ¿Será que alguien está tocando la puerta? Ay, Dios mío. Julián Cifuentes, listo. Cambiar tamaño. ¿Y esto qué pasó? Que no me quiere dejar funcionar esto. Listo. Entonces se nombra con la forma del verbo en infinitivo, ar, ir, complemento. Porque este es un actor activo porque dispara el caso de uso. ¿Quién es este actor? ¿Qué es este actor? Es un actor pasivo porque recibe el resultado del caso de uso inicializado. Esa es la diferencia. Normalmente todos los mensajes que le llegan a ustedes a su correo o del banco o de Claro informándote el vencimiento, lo que sea, eso uno en ese momento es el actor pasivo, ¿listo? Quien recibe notificaciones y mensajes se convierte en un actor activo porque él ni en forma manual ni en forma automática inicializó el caso de uso. El caso de uso lo inicializó pues la empresa interesada en que usted se acerque a pagar o interesada en saber alguna noticia. Ay, yo no sé por qué esto no me está funcionando acá. Mira, no me está dejando hacer nada esta cuestión. Listo. Miremos otra cosa acá, pero es que esto está muy grande. Digámosle que 80. Por favor, háganme preguntitas si sienten que no me explico bien o no me hago comprender bien.
¿correcto? ¿Qué es un actor? Profe, pues, y minimizarle un poquito más, es que se ve muy grande y no deja ver todo. Ah, listo. No, sino que voy a explicar como unas cositas. Por ejemplo, voy a explicar en este momento, ya te la pongo más pequeñita, sino que en este momentico voy a entrar a actores y voy a entrar a artefactos. ¿Listo? Entonces, los actores son personas, los mismos casos de uso, una interfaz del sistema. ¿Quiénes son los actores? Los actores son personas, los mismos casos de uso o una interfaz del sistema. ¿Correcto, Angelita? Entonces, lo que pasa es que un caso de uso en un momento determinado puede inicializar otro caso de uso. Claro, entonces uno cree que los actores son siempre estos símbolos del ser humano, ¿correcto? Y que son los únicos que disparan un caso de uso. No, los mismos casos de uso pueden disparar otros casos de uso, ¿correcto? Listo. Vamos a ver, listo. Entonces, vuelvo a la misma situación. ¿Quiénes son los actores? Los actores son personas, los mismos casos de uso o una interfaz del sistema. ¿Por qué un caso de uso es un actor? Porque un caso de uso puede disparar otro caso de uso. ¿Qué son los artefactos? ¿Qué son los artefactos? Cuando nosotros hablamos de UML, estamos hablando también de artefactos. Los artefactos son toda la simbología, ¿sí? Esto es toda la simbología. Cuando tú ves esto, yo decía que ¿qué es un actor? Este es un actor, este es un actor, este es un actor. Sí, eso es un actor. Ahora, ¿quiénes son los artefactos? Los artefactos se refiere a toda la simbología que utiliza, a todos los artefactos que utiliza la UML. Entonces, este es un símbolo de UML, 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 este es un símbolo de UML. Esto es un artefacto. ¿Listo? Ay, Dios mío, ahora no se dejó cambiar el tamaño. Ya, Angelita, ya. Yo trato de... Eso, ahora sí. Listo. Vamos a ponerlo en 70. Listo. Ahí quedó como estaba antes. Correcto. Ahora, ¿qué es un actor? ¿Qué es un actor activo? Es un artefacto que pone en movimiento al caso de uso. ¿Qué es un actor activo? Es un artefacto que pone en movimiento al caso de uso. No se enreden, no se enreden mucho. Esto es un actor. ¿Listo? Esto es un actor. Esto es un actor. Esto es un actor. ¿Qué es un artefacto? Esto es un artefacto, esto es un artefacto, esto es un artefacto, esto es un artefacto y esto es un artefacto. ¿Qué es un actor activo? Si yo estoy diciendo que esto es un artefacto y si yo estoy diciendo que esto es un artefacto, pues eh, un actor activo es un artefacto que inicializa un caso de uso. ¿Qué es un actor pasivo? Es un artefacto que recibe el resultado de un caso de uso. Preguntas, preguntas entre actor pasivo, entre actor activo, entre artefacto, ¿no hay problema? No, profe, todo claro. Ah, bueno, perfecto, listo, muchachos. Listo. Estratégicamente, yo le estoy repitiendo lo que inicialicé la vez pasada. Estratégicamente, un caso de uso, como este caso de uso que es gestionar informe de pago, está muy relacionado con las tareas del usuario. Y cuando yo digo tareas del usuario, yo estoy hablando de los requisitos funcionales. Nunca en un diagrama de casos de uso o un caso de uso va a hablar de requisitos no funcionales. Por favor, esa norma de la IEEE 830 de especificación de requisitos, mejor dicho, guárdenla en la almohadita de aquí para adelante y siempre que se levanten la puedan leer, no la memoricen, la puedan leer, perfecto. Entonces, esta diapositiva está clara. Lo único que no he explicado es las condiciones, precondiciones y poscondiciones. Entonces, les voy a recordar, de pronto sí les expliqué, ¿qué son las condiciones
¿Qué son las condiciones? Bueno, entonces hay dos clases de condiciones, las precondiciones y las poscondiciones. ¿Listo? Cuando yo voy a hacer un examen, cuando yo le voy a hacer un examen a ustedes, compañeros, tienen que haber unas precondiciones. ¿Cuáles son las precondiciones que deben de existir para que yo pueda realizar ese caso de uso? Realizar examen. ¿Cuáles serían las precondiciones? Sencillo. Las precondiciones son las condiciones mínimas para que se pueda inicializar el caso de uso, para que se pueda. O si no, yo no lo puedo inicializar. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer el examen? Yo puedo hacer el examen si tú eres un estudiante regular. Entonces, si tú eres un estudiante regular, pues aparece en mi plantilla. ¿Correcto? Aparece en mi plantilla. ¿Por qué eres estudiante regular? Porque hizo la matrícula y porque hizo el pago del semestre. Ese es un estudiante. Esas son las precondiciones, las condiciones mínimas que debe tener el caso de uso para yo poderlo inicializar. ¿Correcto? Por ejemplo, tú vas a cualquier organización y alguien llega, ¿no? Llega y prende su equipo, ¿sí? Él, él para poderse loguear, es necesario que él esté ya relacionado en una base de datos. Es la única precondición. Es la única precondición. ¿Listo? Entonces sigamos hablando del examen. Entonces, la precondición para yo realizar ese caso de uso, realizar ese examen, es que tú seas un estudiante regular. Ahora, ¿qué es la poscondición? ¿Qué es la poscondición? La poscondición es el objetivo del caso de uso. Eso no hay nada más que hacer. No te voy a enredar con otro, porque el otro concepto es una condición que debe cumplirse. Pero cuando yo les digo a ustedes, es una condición que debe cumplirse, no es tan buena, no es como tan buena mnemotecnia para que a ti no se te olvide. ¿Listo? No, yo no quiero que se te memorices eso. Una precondición es el objetivo del caso de uso. Listo. Si yo estoy hablando de una cita médica, si yo estoy hablando de separar una cita médica, ¿cuál es la poscondición? Pues separar la cita médica. Ese es el objetivo. El caso de uso es separar cita médica. Separar cita médica. ¿Cuál es la poscondición? Lograr la cita médica, hacer la cita médica. Y ya, listo. Esa es la poscondición. Y la precondición, si yo me coloco en el lado de usuario de Sanitas, entonces la precondición es que yo esté afiliado. Si no estoy afiliado, pues hombre, yo no puedo hacer, no puedo hacer, no hay ninguna precondición. Es decir, yo no cumplo esa precondición. Si no cumplo esa precondición, ni puedo hacer mi cita médica por la URL o la puedo hacer vía telefónica. Sigamos, pero me toca que cambiarme acá. Pase a ver. Abrir, miremos. No, esto no me sirve. Esto no me sirve, esto ya es más, no. Vámonos por el lado de, me gusta irme por este lado. Nocturno, ustedes son nocturnos. Novena clase. Imágenes. Bueno. Vamos a seguir hablando de los famosos casos de uso. No guardar. ¿Listo? Listo.
Seguimos hablando de casos de uso, por favor. Y después yo creo que el ejemplo nos tocará como hasta la semana entrante, yo creo. Bueno, entonces yo aquí tengo un software. Este es mi software. Este es mi software. Este es un actor. ¿Listo? Si este actor está inicializando un caso de uso en este software, entonces es un actor pasivo. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes observan aquí es que este artefacto, este actor, ustedes ya saben que ese actor es un artefacto. Este actor, mira que aquí está inicializando un caso de uso de este software. Entonces, este software le da una respuesta. Le da una respuesta a este actor. ¿Listo? O esa respuesta va para otros actores. Aquí una respuesta para un actor, para otro actor, para otro actor. Y estos actores aquí serían actores pasivos o artefactos pasivos. Si se devuelve para él, pues no hay ningún problema. Él sigue siendo un actor activo que el que lo está usando porque le puede estar presentando un pantallazo en este momento. Listo. Eso es lo que quiere decir esa diapositiva. Sigamos abriendo diapositivas. Aquí, esta diapositiva, digámosle que no la guardamos. Aquí hay una diapositiva que ya la expliqué, no hay ningún problema. Aquí podemos observar un caso de uso, gestionar informe de pago, que ya lo expliqué. Y tenemos aquí un actor que es activo porque está inicializando este caso de uso. Listo, los voy a madurar a puros cuadritos. Pero que me hago entender, me hago entender. Listo. Ese es el C. Aquí que tenemos. Relaciones entre los... Ay, no. A, B, C, D. Vamos a ver que no. A, B, C, D. El B. Miremos el B. No guardar. Pero este E me gusta. Bueno, listo. Normalmente el profesor de ingeniería del software, cuando ya llega a los diagramas, él hace primero el diagrama de casos de uso. A mí no me ha gustado mucho arrancar con casos de uso. Yo siempre arranco con diagramas de clase. ¿Listo? Y cuando yo arranco con diagramas de clase, los casos de uso me los comprenden mejor. ¿Listo? Entonces, hay unos elementos de los que ya hablé. Entonces está el famoso actor, que un actor es cualquier cosa. ¿Listo? Un actor es cualquier cosa. Tengan en cuenta que el actor se convierte siempre que inicializa un caso de uso. Y un actor puede ser un caso de uso. Entonces, cualquier cosa que inicialice un caso de uso se nos convierte en un actor. Listo. ¿Cómo se nombra un caso de uso? Entonces, el verbo va en ar, er, ir y se utiliza un complemento, incluir cliente. ¿Cuál es la relación o la simbología que se utiliza para relacionar casos de uso, para relacionar actores? Entonces, se utiliza estas rayitas. Esta rayita sin punta de lanza significa lo mismo. ¿Ok? Significa lo mismo, lo mismo. Vamos a encontrar una pequeña diferencia, es cuando la encontremos punteada. Cuando la encontremos punteada, sí, la punta de lanza tiene que apuntar hacia algo específico. Esa punta de lanza, cuando esta rayita es punteada, esa no se coloca de cualquier manera, no, esa tiene su significado. Abrir. Vamos a abrir otro. El C ya es un actor activo. Listo, no importa volverles a repetir esta diapositiva. Entonces, aquí lo que están hablando es de un actor pasivo. ¿Quién es el actor pasivo? Es el que recibe el resultado de un caso de uso. Listo, por favor.
desmenuzadito, tranquilito, no hay ningún problema. Tenemos hasta las 9:30. Listo. Bueno, les voy a hablar de esta simbología. Listo. Mira que aquí ya aparece punteadita aquí ya aparece punteadita la línea. ¿Listo? Y la punta de lanza. Esta es una relación tipo extended. Mira que los signos son menor, menor y cierra con los símbolos mayor, mayor y debe de escribirse la palabra extended. ¿Por qué debe escribirse la palabra extended? Porque hay otra relación de inclusión que es el include. Entonces, listo, sí, uno encuentra una línea así punteada. ¿Listo? Entonces, ¿es include o es extended? Entonces, por eso es que tienen que colocar ustedes extended y deben de colocar include. ¿Correcto? Cuando nosotros vimos diagramas de clase, yo les decía, muchachos, miran ese diagrama de clase. Daniel, Sutano, Perengano, ¿qué relación hay entre esas dos clases? Entonces me decían, no, es una relación de composición, no, es una de agregación, no, es una de herencia, no, es lo que sea. Es una de dependencia, es una relación normal. Simplemente está relacionando dos diagramas de clase. Pero vimos una que se llamaba la relación de dependencia, ¿se acuerdan? El extender no es más que una relación de dependencia. ¿Sí? ¿Y qué habíamos dicho de una relación de dependencia? Habíamos dicho que una clase A utiliza la clase B. ¿Listo? Y la flechita siempre apuntaba al esclavo, al que era utilizado, ¿sí? Al esclavo. Siempre esa punta de lanza tiene que señalar al esclavo. ¿Listo? Bueno. Abrir. No guardemos esto, pero sí ampliemos un poquito esto. Listo. Aquí está el famoso include. Esta es una relación entre casos de uso tipo include. Pase a ver. El include es como si tuviéramos un caso muy grande. Un caso muy grande. Pase a ver. Pase a ver si yo me hago explicar un poquito. Listo. Es como un caso muy grande, dijo James, muy grande. Listo. Listo, perfecto. Listo. Entonces, cuando uno llega al consultorio, digamos a la EPS, yo llego a Sanitas, entonces yo hago, entonces, digamos, revisar, esto está muy grande. No sé por qué está escribiendo tan grande. Entonces hagamos otra cosa por acá. ¿Y esto qué? Estas letras, ¿por qué me están quedando tan grandes? Vamos a una cosa, perdón muchachos, tranquilo que esa atención que ustedes me están mostrando, eso hace que les quede más en la cabecita. Ya. Listo. Vamos a ver si así soluciona el problema. Ay, no soluciona el problema. Vamos a ver, si no lo soluciona me va a tocar como habladito. Entonces, revisar
revisar. Yo llego allá, revisar paciente. Una palabra toda fea, revisar paciente. Esa labor es del médico, ¿sí? Además, mm, él tiene que recetar medicamentos, medicamentos, recetar medicamentos. Además de eso, tiene que entregar medicamentos. Listo. Entregar medicamentos. ¿Listo? Entonces, ustedes ven ahí que prácticamente son 3 casos de uso. El tipo tiene que revisar, recetar y entregar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de relaciones de casos de tipo include, es cuando cogemos un caso de uso y prácticamente le ponemos varios actores. ¿Correcto? ¿Qué tal los médicos haciendo todo eso? Yo normalmente llego a Sanitas, el médico hace todo el procedimiento de diagnóstico y envía los exámenes o la orden de medicamentos al segundo piso. Yo voy al segundo piso, otra persona toma el caso de uso y de ahí arranco para la Cruz Verde, otro caso de uso. Entonces, qué es lo que pasa cuando ustedes trabajan un INCLU? Cuando ustedes trabajan un INCLU es que tú coges ese caso grande, 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 tú coges ese caso grande, grande, ese es el caso grande, y llega y hace y saca estos 2 casos de uso. ¿Listo? Entonces, aquí está el de revisar. Vamos aquí. Aquí está el de revisar. Aquí está el de recetar. Recetar. Y aquí está el de entregar. 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 ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, cuando vos tenés un caso grande, grande, y lo divide en uno, no es tanto de dividir. El asunto aquí, muchachos, no es de dividir, sino que yo trato de decirles que es como si tú cogieras ese caso grande y lo divides. Es como si tú, pero realmente no es una división. Es, es algo normal, es algo normal. ¿Correcto? Cuando yo digo que divida es con la intención sana de poderme hacer comprender más, pero realmente no es una división. ¿Cuándo termina, cuándo termina mi caso de uso cuando yo hago mi cita médica? Ay, Dios mío. Tranquilo, muchachos, discúlpame, pero cita apartar. Apartar, digamos apartar. La palabra suena como todo. Apartar cita médica. ¿Cuándo termina mi cita médica? Mi cita médica normalmente termina, vamos a hablar de una cosa normal, que el tipo no tenga que hacer, que no tenga que ir a un especialista, ni el tipo tenga que ir a hacerse unos exámenes de laboratorio, ni nada, una cuestión normalita. Tú tienes esto y tómate este medicamento, ¿correcto? Vamos a hacer la cosa sencilla. ¿Correcto? Entonces yo aparto mi cita médica y ya se me cumplió la fecha, entonces va y me revisa, el señor es revisarme, hace el diagnóstico, lo que sea. Y él me hace la receta, ¿correcto? Él hace la receta acá, pero envía eso vía web a otra oficina, donde ellos me imprimen la receta y me la entregan, ¿correcto?
Exacto. Y de ahí voy a Cruz Verde y me entregan los medicamentos. ¿Cuándo termina realmente el caso de uso apartar cita médica? Termina pues cuando me entregan los medicamentos, ¿correcto? Es eso, es eso normalmente. Entonces, ¿cuál es la relación que yo tengo aquí? ¿Cuál es la relación que yo tengo acá en estos casos de uso? Mi relación que yo tengo acá en estos casos de uso son include. ¿Por qué? Porque es un tipo include. Porque, número uno, mi caso de uso no se está terminando. Número dos, en cada uno de esos casos siempre me están preguntando, me están, me, est- me están pidiendo mi cédula, lo que sea. Y está apareciendo en cada uno de ellos mi nombre, Álvaro Álvarez Lozano, cédula tal, ¿correcto? Siempre ellos tienen la necesidad de estar metiendo ciertos atributos y que corresponden a Álvaro Álvarez. Si yo voy al segundo piso de la EPS a reclamar mi orden, entonces, señor Álvaro Álvarez, sí, su cédula 7, sí, perfecto. Voy a Cruz Verde, yo entrego los papeles y ellos validan mi cédula frente allá. Ellos me pueden decir, no le entrego porque la empresa, no, está desafiliado o la empresa de pronto no ha hecho el pago, lo que sea, ¿correcto? Pero siempre en cada uno de ellos está mi atributo volando, ¿correcto? ¿Qué significa este include? Que el caso de uso continúa. Es decir, a mí el médico me hace el diagnóstico, ¿sí? Pero ahí no termina mi caso de uso grande, mi caso de uso grande no termina. Él continúa. ¿Dónde continúa? Él continúa con el caso de que me entreguen la orden para ir a reclamar los medicamentos, pero ahí no termina mi caso de uso. Mi caso de uso termina cuando me entreguen mis medicamentos. ¿Qué significa ese include? Normalmente me está diciendo que el caso de uso continúa, que el caso de uso continúa, que el caso de uso continúa. Aquí, aquí en esta parte está el médico, entonces cuando yo llego acá es porque mi caso de uso continúa. Y si yo encuentro esta flecha es porque mi caso de uso continúa. Esa flechita lo que me está indicando es que el caso de uso continúa, el caso de uso continúa. Y es el mismo, digamos, es el mismo beneficiario. Yo soy esa misma personita. Aquí está Álvaro Álvarez. Álvaro Álvarez sigue para esta parte. Álvaro Álvarez siga para esta parte. Entonces el caso continúa. Esa flechita, um, esa punteada, lo que está diciendo es que su caso continúa y su caso continúa. ¿Listo, muchachos? Abramos otro tablerito. Yo no guardo esto. Pase a ver. Pase a ver. No me gusta este tablerito. Pero que yo este tablerito lo hice en Excel. Voy a ver si lo encuentro. Por favor, aparezca un Excel. No, no aparece. Cancelar. Bueno, voy a hacer una preguntita. ¿Ustedes alcanzan a ver ese tablerito? ¿Sí lo alcanzan a ver? Jason. Se ve muy pequeño. Eso ahí. ¿Ahí? Listo, Jason. Entonces, vamos a hablar de las relaciones. Dice relaciones especiales entre los elementos de un diagrama de caso de uso. Yo a veces casi no, yo voy como muy lento, pero me gusta ir como, es dicen en mi tierra que una cosa piensa
un no sé qué y el otro el que lo cabrestea. ¿Listo? Entonces a veces me gusta ir como suavecito para como yo hacerme entender un poquito. Aquí dice relaciones especiales entre los elementos de un diagrama entre los elementos de un diagrama de casos de uso. Cuando yo leo relaciones especiales entre los elementos de un diagrama de casos de uso, cuál es la palabra clave acá? La clave acá de no memorizar. Elementos, elementos, elementos. Pero no friegue. En la primera diapositiva nosotros hablamos de actores y de artefactos, ¿correcto? Lo que yo estoy diciendo aquí es las relaciones que hay entre esos actores o las relaciones que hay en esos artefactos. Es decir, aquí no hay nada nuevo en este diagrama, en esto que voy a explicar, porque aquí la palabra clave es elementos. Entonces, elementos son los mismos actores y son los mismos artefactos. ¿Quién los va a relacionar? Pues unos símbolos, así como esos símbolos con unas líneas punteadas que terminan en rombo, que terminan en triángulo, que terminan en punta de espada, lo que sea. Pero es cómo están relacionados realmente, cómo están relacionados esos artefactos, cómo están relacionados esos actores, ¿listo? Entonces, dice cómo están relacionados esos elementos. Entonces, si tú ves un diagrama de caso, entonces también esos son elementos, también esos son actores y también esos son artefactos. Perfecto. Porque yo les decía que para mí era muy importante explicar primero diagrama de clases, porque este cuadrito ustedes lo tienen ya clarito, clarito, clarito. ¿Por qué lo tienen clarito? Sencillo, sencillo, es bien sencillo. En un diagrama de casos de uso, ellos no hablan, Dios mío, señor. En un diagrama de casos de uso, ellos no hablan prácticamente de herencia. En cambio, nosotros cuando hablamos de diagrama de clases, sí hablamos de herencia. Y en los diagramas de casos de uso, ellos hablan de generalización o especialización, que es la misma herencia. Y es el mismo símbolo, ¿ve? Es el mismo símbolo. Mira que lo que pasa es que esa, voy a, no me atrevo, esa flechita, la punta de lanza, el triángulo es blanco, ahí no está, ahí se ve como negreado, pero no es negreado, es blanco, ¿listo? Y ese es el símbolo de herencia en el diagrama de clases, no hay ningún problema. Ahora, aquí está el extender, que ya lo expliqué, el extender que ya lo expliqué, ¿qué es el extender? Y aquí está el de inclusión, está el extender, que es la misma relación que había entre diagramas de clase cuando nosotros hablamos de dependencia, que una clase A utiliza la clase B, es esto. Entonces, más adelante, a través de un ejemplo, yo te explico cómo esta relación es extended. Y a través de un ejemplo también les explico cómo esos casos de uso están relacionados con un incluso. ¿Listo? Simplemente llevémonos ese concepto que la extensión es la misma, es la misma, es la misma parte teórica, es el mismo concepto de, de la relación de dependencia entre dos diagramas de clase. Y la relación extended en los casos de uso se denomina así. En vez de decirle dependencia, es extended. Correcto. Lo único nuevo aquí de relación que no vimos en el diagrama de clase fue, fue la relación de inclusión. Inclusión en español, include en inglés. ¿Correcto? Entonces, dice, es la continuación obligatoria de un caso de uso para otro caso de uso. Es eso, no más. Pregunta sobre ese tablerito, Jason. Como decía un compañero de ustedes con el ejemplo. Jason.
Jason. Sí, profe. ¿No hay ningún problema sobre ese tablerito? ¿Entienden la cuestión? Sí, Listo. profe, claro. Listo, perfecto. Sigamos. Sigamos abriendo tableritos. Todo esto ustedes lo encuentran en la presentación de PowerPoint, sino que a mí me gustan más los famosos tableritos. Hablemos de algo como bien interesante. No, este no tiene nada que ver. Más sin embargo, les voy a decir algo ahí, algo. Aquí habla de un famoso escenario. Es que a veces uno confunde los estudiantes y uno también se confunde cuando uno trata de, de coger lo que le dicen los libros a uno, es decir, tratar como de interpretarlos para que las cosas no sean tan complicadas. Voy a leer. Aquí dice, ¿qué es un escenario? Son los diferentes pasos que se desarrollan a partir del inicio de un caso de uso. Y cuando ustedes veían el diagrama de clase, ¿qué era el diagrama de clase? Unos rectángulos unidos por una rayita. ¿Listo? Eso es un escenario. Entonces, ¿por qué en el diagrama de casos de uso nosotros vamos a hablar de escenario? Cuando tú ves un diagrama de casos de uso con una serie de artefactos o una serie de actores unidos por una serie de relaciones, de generalización, especialización, de extended o include, ese es un escenario, ese es un escenario. Mira que dice, miran el concepto que dice acá. Yo lo coloqué para hacerles entender eso. Dice, escenarios son los diferentes que se desarrollan, son los diferentes pasos que se desarrollan. ¿Y yo qué dije de un caso de uso? ¿Qué es un caso de uso? Un caso de uso es un conjunto de pasos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, es decir, qué busco yo en decirle a ustedes qué es un escenario? Pues si yo trato de explicarles qué es un escenario, pues los confundo con qué es un caso de uso. Un caso de uso es un conjunto de pasos. Y cuando tú ves una gráfica ahí, tú puedes decir que ese es un escenario, que eso, uno busca los sinónimos de escenario. Jason, búsqueme los sinónimos de escenario ahí en Google. Búsqueme el concepto del sinónimo de escenario ahí en Google. Escuchemos a Jason y que nos narre, que nos diga cuáles son los sinónimos de escenario. Jason. Aquí menciona sinónimos, dice circunstancia, situación, Ajá. cuadro, ambiente. Ambiente. Bueno, hablemos de situación y ambiente. Cuando tú tienes en la mente el concepto de caso de uso, que es un conjunto de pasos que describe que se dan en un caso de uso hasta alcanzar su objetivo, ¿cuál es la diferencia en que yo coloque, cuál es mi intención de yo colocar más adelante que un escenario son las situaciones que vive un caso de uso? Yo no entiendo. O que es el ambiente de un caso de uso, ¿no? Es lo mismo. Entonces, trabajen nomás el concepto de casos de uso. Y si tú ves un diagrama de clase, ¿eso no es un escenario? Claro que eso es un escenario. ¿Eso no es una situación? Claro que eso es una situación. ¿Eso es un ambiente? Claro que es un ambiente. ¿Sí? Pero ¿qué es un diagrama de clase? Un diagrama de clase es un conjunto de clases entrelazadas así por una serie de relaciones que determinan el comportamiento de cada uno y que muestran cómo está actuando lo que hará un sistema de información, ¿correcto? Y cuando tú ves un diagrama de casos, es un conjunto de pasos que tiene cada uno de los casos de uso para cumplir un objetivo, ya pare de contar. Entonces, cuando hablan de escenarios, cuando hablan de situaciones como que lo enredan a uno.
¿listo? Y yo no los quiero enredar. Y si yo les leo esto, es lo mismo que es un caso de uso. Pero ellos hablan de escenario, entonces pues pongámosle un poco de caso a esos locos, pero que no, para mí no me sirve mucho. Miremos aquí qué es esto. No guardemos esto. Bueno. Cuando tú tienes un diagrama de casos de uso, lo único que tú vas a ver en ese diagrama de casos de uso, lo único que tú vas a ver en ese diagrama de casos de uso son todas las tareas y son todos los requisitos funcionales que te pidió a usted el cliente. Y ya saben que el cliente es totalmente diferente. Lo que pidió el cliente, ¿correcto? Pero en ese caso, en ese diagrama de casos de uso, nunca ustedes van a ver un requisito no funcional, ¿correcto? Ni van a abordar una interfaz gráfica de usuario. Nada para nada. Es decir, ustedes, la interfaz computador humano no tiene que aparecer por ahí, en ninguna parte. Ni tampoco va a haber relaciones de software o de plataforma, nada que ver. Simplemente lo que ustedes van a ver, ese conjunto de pasos que tú ves en un diagrama de casos de uso, simplemente son los requisitos funcionales. Pero no van a haber requisitos no funcionales. Eso no se va a ver ahí. No, por allá no es. Archivo, abrir, abrir. Miremos a ver. Miremos a ver. Especificación de un caso de uso. Bueno, esto sí es muy importante, muchachos. Voy a traer de acá del PowerPoint, de esta presentación, algo muy simpático. Esto. Allá es donde vamos a tratar de llegar. Entonces copiemos esto. Copiemos esto, copiar. Copiemos en esto y peguémoslo. Correcto. Ese es un diagrama de casos de uso que ustedes, si Dios quiere, van a hacer para la semana entrante. ¿Listo? Este es un diagrama de casos de uso. Ahí ve un escenario. Hagámosle un poquito de caso. Un escenario, una situación, un ambiente, donde cada caso de uso tiene alguien lo inicializa, donde debe terminar el caso de uso. Este es el caso de uso para apartar una cita médica. Este es el caso de uso para apartar una cita médica. ¿Listo? Entonces, son los diferentes pasos que muestra ese caso de uso para lograr nuestro objetivo, y nuestro objetivo es nuestra cita médica. ¿Y cuándo termina ese caso de uso? Pues cuando tengo mis medicamentos. Ahí está representado todo lo que es ese caso de uso. Cuando tú tienes un diagrama de caso de uso, cuando tú vas a nombrar cuando tú haces el levantamiento usando la IEEE 830 o cualquier otra norma, yo te hablo de eso, que es la que leyeron y expusieron. Cuando tú levantas el documento de especificación de requisitos, tú tienes que especificar cada caso de uso en ese documento. Según la Real Academia Española, especificar es precisar con detalle algo. Vuelvo a repetir. Cuando tú tienes que narrar, escribir, tú ves esta gráfica, ese es un caso de uso, pero tú tienes que, en el documento que vas a entregar al analista, tú tienes que especificar ese caso de uso. Tienes que especificar este caso de uso. Y este caso de uso es lograr una cita médica. Cita médica, lograr una cita médica. Este es el caso de uso. Entonces tú tienes que escribirlo. Tú no vas a entregar solo gráficas allá al dominio de la aplicación, a los desarrolladores, a los analistas. Tú no vas a entregar. Obvio que es parte de la entrega de ese documento. Tú entregas esta gráfica, pero tenés que narrarlo, especificarlo. Y especificarlo es precisar con detalle qué es lo que tiene esa gráfica. ¿Correcto? Entonces,
Vos tenés que colocarle un nombre a ese caso de uso. Vos tenés que hacer una breve descripción del comportamiento de ese caso de uso. Cuando tú hablas de comportamiento de caso de uso, tú hablas de funcionamiento. Porque es que a veces hay palabritas como que son más, como más sencillas para uno lograr la aprehensión de algo. Porque es que cuando yo, Álvaro Álvarez, cuando yo leo comportamiento, yo me voy como para el mundo de la psicología, ¿sí? Me estoy refiriendo como al comportamiento del ser humano, al comportamiento, en cualquier ambiente, en cualquier ambiente. Entonces, si por mí, todos los libros que hablan de especificación de un caso de uso, hablan es de comportamiento. Yo les coloco aquí este funcionamiento, es parte mía, es funcionamiento. Entonces, cuando habla de funcionamiento, como que es una palabra que nos relaciona más con ingeniería de software que comportamiento, que me está relacionando con un aspecto psicológico. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a describir de este caso de uso? Pues su funcionamiento, cómo funciona. Dice breve descripción, breve descripción. Dice, los actores que interactúan con el software, los actores que interactúan con el software, los actores. Más adelante vamos a ver un ejemplito donde uno prácticamente lo que hace cuando uno está elaborando un diagrama de casos de uso es, es determinar los actores del negocio y los actores trabajadores del negocio. Porque una cosa son los actores del negocio y otra cosa son los actores trabajadores del negocio. Si ustedes observan este diagrama que yo lo estoy moviendo, ahí tenemos actores del negocio y actores trabajadores del negocio. Entonces, los actores del negocio somos nosotros los pacientes, nosotros como pacientes, como clientes de Sanitary. Y los actores trabajadores del negocio, cuando tú entras a ese edificio de Sanitary, ahí está el portero, la niña cajera, el médico, la médica, el enfermero. Ellos son actores trabajadores del negocio, entonces uno tiene que determinar eso. Aquí dice actores que interactúan con el software. Aquí habla de precondiciones para el inicio de caso de uso, ¿sí? Ustedes tienen que escribir. Yo les colocaba el ejemplo de hacer un examen, por ejemplo, en la universidad. ¿Cuál es la precondición de que tú seas un estudiante regular? Esa es la precondición del caso de uso, ¿correcto? Entonces, si nosotros estamos hablando de que Álvaro Álvarez va a hacer una cita médica, ¿cuál es la precondición si yo me interconecto con Sanitas a través de una URL? Pues la precondición es que yo esté afiliado, ¿correcto? Ahora, las poscondiciones es una condición que siempre debe cumplirse. Es una condición que siempre, pero antes del paréntesis dice poscondiciones que se esperan a su término, poscondiciones que se esperan a su término, ahí lo deja uno perdido. Pero si yo les digo que las poscondiciones es el objetivo del caso de uso, les queda clarito. ¿Listo? Si yo, Álvaro Álvarez, mi caso de uso, mi intención es lograr una cita médica, entonces esa es mi intencionalidad. ¿Cuál es la poscondición? Es cita médica para tal día, a tal hora, con tal médico. Esa es. Listo. Aquí dice secuencia de pasos que describe el flujo principal. Secuencia de pasos que describe el flujo principal. Obvio. Si yo digo que un caso de uso es un conjunto de pasos, ¿correcto? Entonces yo no voy a echar pasos para adelante y pasos para atrás, no, yo debo tener una secuencia de pasos. No estoy diciendo que esto es en forma, no es un tipo de programación imperativa donde te dicen, tú tienes que hacer primero esto, tú tienes que hacer segundo esto, tú tienes que hacer tercero esto. No, tú tienes que narrar los pasos que se está dando
entre los disparos que se hacen entre los diferentes casos de uso, sencillo. Pero aquí él habla de flujo principal, ¿listo? Cuando él habla de flujo principal es porque existen otros flujos, ¿listo? Que los vamos a ver más adelante. No estoy dejando las cosas porque no las entienda o no les quiera decir todavía, sino que más adelante viene su explicación más clarita. Entonces dice los pasos que describe el flujo principal, porque hay tres tipos de flujo: flujo principal, flujo alternativo y el flujo excepcional, ¿sí? Entonces, los flujos, cuando se habla de flujo, son pasos también, son pasos. ¿Listo? Entonces, aquí ya me va a tocar. Es decir, nosotros tenemos que hacer una descripción de las secuencias de pasos del flujo principal y también, ya dejemos esa gráfica por ahí quietica, ya no la podemos coger más. Y también tenemos, hoy no, yo no quiero triángulos. Yo tengo que describir los escenarios alternativos y de excepción. Entonces, me quedan pendientes muchas cosas. Aquí hay un flujo principal. Aquí en este diagrama de caso de uso hay unos flujos alternativos. Y aquí en este caso de uso hay unos flujos excepcionales que tú tienes que mencionarlos en forma de texto, no en forma gráfica, porque esta es la forma gráfica, sino coger esto, decir qué es el flujo principal. Cuando tú hablas de flujo principal y cuando ustedes ven esto y les dicen que cuál es el flujo principal y cuál es el flujo alternativo y cuál es el flujo excepcional, entonces nosotros nos remontamos a primer semestre. ¿Qué es lo que nosotros vimos en primer semestre? Nosotros en primer semestre vimos una materia que se llama algoritmos, ¿correcto? Entonces, si yo Álvaro Álvarez, voy a apartar una cita, entonces hay un flujo principal. Ese flujo principal yo siempre lo relaciono como el camino feliz, es decir, donde yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Prendo mi computador, entro a la URL, la URL, el servidor me responde de una, yo digito mi cédula, no hay ningún problema, la universidad pagó mi salud, ahorita me la paga Colpensiones me paga mi salud, bien, perfecto. Yo quiero por la noche anterior, yo dije, no, yo quiero más o menos de 9 a 10 mi cita, y entro a buscar el horario de cita, perfecto, de 9 a 10. Qué chévere que me atienda el mismo médico pasado, ¡plan! Disponibilidad de ese médico. No, todo perfecto. Ese es el flujo principal. Tú inicializas un caso de uso y termina ese caso de uso sin ningún contratiempo, ¿sí? Pero no significa que lo que acabo de decir, si se presentan situaciones diferentes, que las cosas como que no me salen bien, no entra la URL, no está de 9 a 10 el horario que yo necesito, no está el médico, no significa que no exista un flujo principal. Claro que el flujo principal siempre existirá, porque hay un caso de uso que inicializa y un caso de uso que finaliza. Lo que pasa es que cuando hablo de flujo alternativo, son alternativas que el sistema que ustedes desarrollen deben de presentarle a los usuarios, a quien maneja eso. O cuando uno está levantando un caso de uso, hay situaciones en que un vendedor no tiene el artículo que yo quiero, pero sí tiene unos similares. Cuando yo hablo de flujo alternativo, son unas alternativas que el sistema me da, que el sistema me da. Entonces, en el caso del vendedor, entonces, él dice, bueno, no tenemos marca Sony, pero tenemos marca tal, tiene las mismas especificaciones y el precio casi que es igual, la diferencia es 20,000 pesos, que son, esas son alternativas.
O sea, cuando tú hablas de flujo principal y cuando tú hablas de flujo alternativo, son cosas que tú como ingeniero de sistemas, cuando le cogiste ese documento de especificación de requisitos, lo plasmaste en el análisis, lo plasmaste en el diseño, de tal manera que el sistema puede hacer eso, puede hacerlo, debe hacerlo. Pero cuando tú hablas de un flujo excepcional, es cuando el sistema no puede hacer lo que se le está pidiendo. Normalmente, una excepción es un buque y lo saca uno del sistema. Termina la situación. Yo les hablaba en una oportunidad de una discusión sobre software muy interesante. Y yo les decía, mira, Pressman, ¿qué dice? Cuando el cliente dice, desarrólleme estos 15 casos de uso, desarrolle los 15 casos de uso, por favor, no te pongas a molestar, ¿correcto? Pero otros actores dicen, no, mira, tú tienes que darle un valor agregado a ese sistema de información. Entonces, eso está en cada uno de ustedes como ingenieros. Yo no les puedo decir qué es lo mejor, si hacer los 15 o darle un valor agregado, ¿correcto? Ni idea. Yo personalmente, yo haría los 15 casos, pero otros querrán, como ustedes, algunos de ustedes dirán, no, démosle un valor agregado, ¿correcto? Entonces, las cuestiones de las excepciones son cosas que el sistema no puede hacer, que el sistema no hace. No hace. Hay un ejemplo que más tarde lo vamos a ver, pero les voy a contar un poquito. Voy a hablarle de una excepción. Una excepción. Y después le digo cómo actuaría, más o menos cómo sería la forma de pensar de un ingeniero que quiere colocarle un valor agregado a esa situación. Entonces, llega el cliente y le dice al vendedor, yo quiero esto. Entonces, el vendedor abre su software y verifica el nombre y el ID de pronto del artículo que quiere este cliente y ve cuando le sale el pantallazo que dice que existencia ceros, que no hay nada. Pero el sistema le presenta un flujo alternativo que es llame al proveedor. Entonces él llama al proveedor. Cuando yo digo le presenta la situación de que llame al proveedor, ese es un caso de uso, ¿sí me entendés? Y si ya está más adelantico, pues tú tienes que elaborar la tabla para el proveedor, la tabla de bases de datos para el proveedor. Entonces el tipo llama al proveedor y el proveedor dice, no, ese producto lo descontinuamos. Entonces el pobre vendedor ya perdió su comisión. Le dice, mira, no, realmente no lo tenemos. No lo tenemos. Entonces, devolvámonos un poquito atrás antes de que se desarrollara ese sistema de información. Entonces, el ingeniero, mira que no existe, está descontinuado el producto. ¿Sí me entendés? Ahí el sistema no puede hacer nada porque así está contemplado. Así está contemplado y así lo hicieron y así lo desarrollaron ustedes. Ese flujo alternativo, si no se encontraba nada en ese flujo alternativo, pues ya, listo, se terminaba la situación. Pero devolvámonos un poquito, cuando ustedes levantaron ese documento de requisitos, entonces están los dos ingenieros en las situaciones que yo le digo. El uno que desarrolla 15 y desarrolló solamente los 15, ¿correcto? Listo, el vendedor no pudo hacer su venta, ¿correcto? Pongamos al lado derecho el otro ingeniero. Entonces, el otro ingeniero sí creó una excepción. Él sí va a crear una excepción. Una excepción es lo que no puede hacer el sistema. Es decir, que no, póngale que aquí no se dejen enredar por mí. Yo digo, una excepción es lo que no puede hacer el sistema. Así tú creas la excepción,
así tú creas la excepción, una excepción es algo que no puede hacer el sistema. Pero en el ingeniero de 15 requisitos, él ni siquiera la creó la excepción. Ahora, el ingeniero que crea la excepción para adornar más el sistema no significa que el sistema lo pueda hacer. No significa que el sistema lo pueda hacer. La excepción seguirá con el concepto de que no se puede, es algo que el sistema no puede hacer. Pero más sin embargo, el ingeniero que quiere adornar sí contempló esa excepción. Entonces le dijo al cliente, ve, hagamos una cosa. Pues digámosle al cliente que nos dé un tiempo por conseguirlo, pero que nos deje un porcentaje de la plata y nosotros tratamos de investigar o logramos de buscar eso y que nos dé un tiempo prudencial. Que tan pronto lo tengamos, entonces nosotros lo llamamos, ¿correcto? Entonces, esa es una excepción, que tú la creaste como tratar de adornarla, es como crear un caso de uso que realmente no lo están pidiendo. Y te imaginas vos un almacén como el de, en el centro, ¿cómo es que se llama? Que venden todas esas partes eléctricas. Ay, ¿cómo se llama? Jason, ¿cómo es que se llama? Que tú consigues todas esas partes eléctricas en el centro. Ah, la nota musical. ¿Qué tal es el señor que porque no encuentra algo y que ya está descontinuado, de ponerse a perder el tiempo en recibirle ahí a unos 100,000 o 20,000 pesos y que ellos se encargan de buscarlo? No, tampoco. Pero sí lo puedes hacer, no pasa nada. El señor de la nota musical dice, ah, sí me parece buena idea y no perdemos el cliente y vemos el interés y que nos preocupamos por el cliente. Todo es muy subjetivo, es decir, a veces los valores son totalmente subjetivos, entonces ahí les dejo esa situación. Muchachos, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar la clase por hoy así, ¿correcto? Ya me siento un poquito más tranquilito porque ya como que les dejé un concepto más claro sobre qué es un caso de uso y qué conforma un diagrama de casos de uso. Pues un diagrama son varios casos de uso. De todas maneras, cuando tú ves un solo caso de uso, también es un diagrama. ¿Listo? Bueno, vamos a tomar nota y vamos a hacer un compromiso para el martes, ¿correcto? Entonces, no sé si el martes les haga la negociación, no. No, el martes, jovencitos, ustedes me ponen esos dos diagramas que me deben. Yo necesito sacar la segunda nota, la tercera nota, muchachos. ¿Listo? Es que necesitamos sacar nota antes del 24, muchachos. Para el martes, por favor, Carlos, ¿me escucha? Carlos, ¿me escucha? Sí, profe. Bueno, Jason me escucha, Diego, Fernando me Sí, escucha. profe. Listo, Daniel me está escuchando. Sí, profe, sí. Daniel, este es- Sí, ah, señor. bueno, hoy no se me perdió el berraquito. Wilmer me está escuchando. Sí, profe. Bueno, Angelita me está escuchando. Sí, profe. Eso. Julián me está escuchando. Sí, señor. Edwin me está escuchando. Sí, profe. Ah, estos muchachos están juiciosos, o sea, ¿para qué tomo asistencia? Bien, perfecto. El martes, por favor, arrancamos. Cada uno me va a explicar esos diagramas, por favor. Ya nomás. Eh, Daniel le vaya a decir, ah, te tengo uno nomás, te tengo uno nomás. No, señor, los dos. ¿Listo, Daniel? Tú los presenta y me los explica. ¿Listo? Sí, En señor. UMS. Listo. Perfecto, muchachos. Entonces, ya no tomo lista porque prácticamente todos me contestaron. Muchas gracias por haberme puesto atención en esta jornadita y nos vemos el martes a las 7:50 de la noche. Que pasen feliz noche. Nos vemos. Bye. Listo, profe, Gracias, gracias. profe. Ok, yo les mando todo, el audio más tardecito.